Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. En el curso de higiene y manipulación de alimentos, el tema que vamos a tratar es los microorganismos. Miremos qué son los microorganismos. Son organismos vivientes, invisibles y microscópicos, capaces de transmitir una infección o una enfermedad, descomponer los alimentos y afectar nuestra salud. Ellos solo se pueden ver en el microscopio. Pero veamos cuáles son estos microorganismos. Tenemos bacterias, tenemos hongos, levaduras y virus. La mayoría de ellos son malos, pero también tenemos algunos que son buenos, como por ejemplo las bacterias que utilizamos para elaborar el yogur, Lactobacillus bulgaricus. Tenemos hongos que también son buenos, como los que utilizamos para hacer el pan, que es la Saccharomyces cerevisiae. Tenemos el hongo del cual sacan la penicilina, el penicilio. Tenemos levaduras, que también algunas son buenas, pero desafortunadamente son malas. Entonces debemos revisar cuáles son esas malas y cómo nos podemos cuidar de ellas. ¿En dónde crecen los microorganismos? Los microorganismos crecen en las manos, las uñas, por eso es importante que antes de manipular los alimentos, cuando nos lavemos las manos, también no cepillemos las uñas. Y las uñas no las debemos cepillar con un cepillo especial para las uñas. Pero ese cepillo de las uñas es como el cepillo de la boca. ¿A quién se lo van a prestar? Entonces, ojo con eso. Cepillo de las uñas es personal. También crecen en heridas. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos heridas, por favor, evitemos manipular alimentos. Ay, que estaba trabajando y me corté. Evitemos manipular alimentos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una herida en las manos y manipulamos alimentos, entonces, primero, vamos a contaminar los alimentos. Segundo, ¿cuándo va a sanar esa herida si está en contacto con alimentos y se va a estar infectando constantemente? Entonces hay que tener mucho cuidado. En lo posible, no manipulemos alimentos. Ya alguna vez tuvimos un caso en Bogotá en una empresa de jamones. Esta empresa elaboraba este producto y en alguna ocasión ocurrió una intoxicación alimentaria. Entonces varias personas empezaron a consumir ese jamón y se empezaron a enfermar. Hicieron una revisión de qué era lo que estaba sucediendo ahí y miraron que todas las personas habían comido jamón. Y cuando les preguntaron de qué marca o dónde habían comprado ese jamón, encontraron que lo habían comprado en el mismo sitio. Entonces se fueron a la empresa a revisar qué era lo que había pasado, porque todas tenían en común que habían consumido ese jamón. Llegaron a la empresa, revisaron todo, la materia prima estaba bien, los jamones estaban bien, los equipos y utensilios estaban bien, pero algo había sucedido porque se había producido este suceso. Entonces, cuando ya no había más nada que revisar, ¿qué hicieron? Revisaron las personas, los trabajadores, y fueron y les hicieron una muestra microbiológica. Para eso le decían a cada persona, coloque su manita acá para tomar su huella de las manos completas y mirar qué microorganismos pueden tener. Cuando llegaron a uno de esos empleados, se encontraron que tenía una cicatriz que apenas se estaba formando. Entonces le preguntaron a esa persona que qué había sucedido y cuánto hacía que se había cortado. Entonces, cuando la persona dijo, no, es que me corté la mano hace más o menos tantos días, pero yo me desinfecté, me coloqué una bendita y trabajé con mucho cuidado, y eso fue lo que sucedió. Entonces, cuando empezaron a revisar, efectivamente, la muestra microbiológica de esa persona dio que estaba con el contaminante, el mismo microorganismo con el que se habían intoxicado las personas. Entonces, hubo que cerrar la empresa por este proceso. Entonces, ojo, porque miren que algo tan sencillo como una simple cortada generó una intoxicación alimentaria que gracias a Dios no llevó a muertos, pero que sí llevó a que muchas personas pasaran una mala situación con vómito, diarrea, algunos con fiebre. Entonces, ¿nos gustaría que eso le sucediera a alguien de nuestra familia, a nuestra casa? Yo creo que no. Entonces, por eso, ojo, cuando ustedes estén en el restaurante y por alguna situación se corten, por favor, en lo posible, eviten manipular alimentos. No, pero es que aquí en la empresa nos dicen que toca trabajar. Y ya definitivamente tocó, entonces por favor se colocan se protegen bien la herida, pero
Además, se colocan guantes. No vayan a trabajar sin guantes si tienen esa herida. Por favor, hasta que esté totalmente sano, porque podemos generar una intoxicación alimentaria. También se presentan estos microorganismos en los alimentos. Algunos microorganismos están en las carnes, otros están en los huevos, otros están en los vegetales, porque los vegetales los traemos de la tierra y en la tierra hay microorganismos. Además los abonan con pollinaza o con gallinaza o con esta serie de productos que pues, nos pueden generar alguna contaminación en este tipo de productos. Revisemos uno a uno los microorganismos que acabamos de mirar. Dijimos que habían bacterias, hongos, levadura, virus. Entonces vamos a mirar primero que todo las bacterias. Las bacterias no se ven a simple vista. Para observarlas necesitamos tener un microscopio, pero ellas tienen necesidades para vivir similares a las de nosotros. ¿Por qué? Porque ellas necesitan alimento, nosotros también, agua, temperatura, un lugar donde alojarse y ese lugar donde alojarse es en los alimentos. Algunas necesitan aire, otras no necesitan aire, se reproducen pero súper rápido porque no tienen más nada que hacer y producen sustancias tóxicas que envenenan los alimentos. Entonces ellas dejan el veneno en los alimentos, a los alimentos no les pasa a veces nada, pero a nosotros sí cuando nosotros consumimos estos alimentos. Entonces, por eso es importante tener cuidado con las bacterias. Afortunadamente, en algunos casos, ellas producen que los alimentos empiecen a descomponer y entonces causan sabores y olores agrios. Entonces, ¿por qué digo afortunadamente? Porque eso hace que nosotros no consumamos esos alimentos. Pero como les decía anteriormente, también existen bacterias buenas, como las que utilizamos para hacer el yogur. ¿Listo? Pero como son malas, malas, nos toca cuidarnos de ellas. También tenemos los hongos. Bueno, los hongos sí tienen una ventaja y es que se pueden ver, como están acá en esta imagen. Entonces, ellos son tienen como una película lanosa de color verde, azul o blanca. Cuando ustedes ven el pan que les sale moho y dice el pan estuvo mohoso o está mohoso, entonces, ¿qué quiere decir? Que se contaminó con hongos y entonces no debemos consumirlo. Pero generalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando el pan tiene moho? O algún bizcochito tiene moho. ¿Qué decimos? Ah, eso, quitémosle el pedacito que tiene el moho y nos comemos el resto porque qué pecado botar todo el pan. Pues resulta que los hongos son como una matica. Ellos tienen su tallo, tienen sus flores, pero también tienen sus raíces. Entonces, cuando nosotros le quitamos el pedacito al pan, estamos quitando el tallo y las hojas y las flores, pero nos comemos las raíces porque esas ya se están yendo hacia la parte interna del pan. Por eso, cuando nosotros tenemos un alimento contaminado con hongos, no debemos consumirlo. Lo mismo nos sucede con las salchichas, cuando se nos ponen un poquito verdes, porque las dejamos en el empaque, nosotros qué decimos, quitémosle el pedacito, sí, pero es que si son hongos, los hongos tienen raíces y terminamos comiéndonos las raíces. Por favor, tampoco le echen el pedacito del pan contaminado, echémosle al perro o al gato, pues si no, no los podemos comer nosotros porque se lo puede comer el perro y el gato, entonces tampoco para el perro y el gato. Desechemos ese producto que tiene hongos. Causan olores y sabores mohosos, producen toxinas, al igual que las bacterias producen un veneno que lo dejan en los alimentos y cuando nosotros los consumimos nos vamos a intoxicar, vamos a pasar un rato bastante desagradable. Tenemos las levaduras. En las levaduras ellas también se pueden ver y durante su crecimiento producen gas y alcohol, como por ejemplo las que se utilizan para hacer la cerveza, que es la Saccharomyces cerevisiae, o el pan. Entonces, ellas producen gas y por eso se ve la fermentación. Causan sabores y olores a fermentado. Y por eso, nuevamente, las buenas las debemos aprovechar, pero debemos tener cuidado con las levaduras que son malas. Tenemos los virus. Los virus no se pueden ver a simple vista, son muy, muy pequeñitos, son más pequeñitos que las bacterias. Se necesitan muy poquitos de ellos para producir una enfermedad. Si no, mire cómo nos tuvo hace poco el COVID-19.
no se multiplican en los alimentos. Los hongos, las bacterias y las levaduras sí se multiplican en los alimentos, los virus no. Pero los virus les encanta venir a alojarse acá a los alimentos y ahí se quedan viviendo y pasan en los alimentos tranquilos hasta que pueden llegar al ser humano y generar las enfermedades que se han presentado como la epidemia que acabamos de ver. ¿Qué necesitan los microorganismos para vivir? Necesitan humedad. ¿Y dónde tenemos humedad? Pues humedad tenemos en los alimentos, la carne jugosa tiene humedad, las frutas son húmedas, la mayoría de vegetales son húmedos, pero también a eso súmele que cuando nosotros lavamos los mesones, a veces dejamos humedad ahí y en las orillas nos aparecen hongos. Entonces, por eso es importante que estas partes queden bien secas a la hora de realizar el aseo. También necesitan alimento y alimento pues es lo que también nosotros necesitamos, o sea, lo vamos a compartir y ahí no podemos hacer nada. También necesitan tiempo, pero resulta que la única tarea que ellas tienen que hacer es crecer, comer y multiplicarse. Y se multiplican muy rápido, entonces tiempo es lo que les sobra a ellas para hacer esa tarea. Algunos de ellos crecen en diferentes temperaturas. Entonces ya vamos a revisar a qué temperaturas es que están ellos. También pues necesitan temperatura, algunos necesitan oxígeno, otros no necesitan oxígeno. Entonces, de acuerdo a las temperaturas, tenemos microorganismos que les encanta el calor. Todo lo que sea caliente allá son felices, viven felices. Entonces nosotros decimos, venga, cocinemos esto hasta que, mejor dicho, que ahí ya no crece nadie. Mentiras, ahí quien crece, crecen los termófilos, que son los microorganismos que crecen a temperaturas altas, que les encanta el calor, de 45 a 70 grados centígrados. Pero también tenemos otros que no les gusta mucho el calor y son los mesófilos, que ellos crecen a temperatura más o menos. Si estamos acá en Bucaramanga, pues esa es la temperatura ideal para ellos. Entonces a ellos sí, cuando ustedes le ponen calor, le ponen frío, sí se van a morir. Pero cuando ponemos calor, los termófilos van a estar felices. Tenemos los cicrófilos. Los cicrófilos son los microorganismos que crecen en frío. A ellos les encanta la temperatura de congelación, mucho, mucho, mucho frío. Entre más frío haga, más felices son. Entonces, cuando ustedes dicen, metamos esto al congelador, que eso allá en el congelador no crece nadie. ¿Cómo que no? Allá quien crece, crecen todos los cicrófilos. Entonces, están allá los señores psicrófilos felices de la vida son microorganismos porque están en congelación y nosotros convencidos de que en el congelador no crece nadie. Resulta que sí crecen, crecen los psicrófilos. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con el manejo de alimentos y no se me confíen que porque los cocinamos o porque están en el congelador, resulta que allá no hay microorganismos porque ya vimos que allá sí pueden estar. Algunos, como les dije, necesitan aire, necesitan oxígeno y entonces estamos hablando de los microorganismos aerobios, o sea, los que sí necesitan oxígeno. Pero hay otros que no necesitan oxígeno y entonces hablamos de los anaerobios. Entonces, no, tranquilos, que eso viene empacado al vacío, allá no hay oxígeno, entonces allá no crece nadie. Mentiras, allá están los aerobios. Y ojo, porque el empaque que trae, por ejemplo, las salchichas, que el empaque viene pegadito, el pescado que viene con el empaque también bien pegadito a ellos, ¿sí? Decimos que ahí no crece nadie. Ojo, ese empaque protege el alimento mientras esté en esas condiciones. Cuando nosotros rompemos el empaque, debemos retirarlo de esa bolsa. ¿Por qué? Porque la bolsa ya no lo va a proteger, va a hacer lo contrario, va a hacer que él se contamine rápido. ¿Por qué? Porque ya le entró oxígeno. Por eso es que ustedes cuando destapan las salchichas y las dejan ahí en la bolsa, al otro día o 2 días después las salchichas ya empiezan a estar como babosas, con una lama blanca y se ponen feas porque el empaque ya no la está protegiendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si rompemos el empaque, retiremos las salchichas de ahí. Si rompemos el empaque del pescado, ustedes allá en el restaurante saquen todo el pescado y colóquenlo en otro recipiente. Lo mismo con los camarones, con el pulpo, con todos estos productos, si vienen empacados en bolsa, que está pegadito, mientras esté sin destapar, déjenlo ahí, pero cuando lo destapen, por favor, retírenlo de ahí
porque si no se les va a contaminar. Tenemos las bacterias halófilas, a ellas les fascina, les encanta la sal. Entonces, ¿nosotros qué decimos? En el pescado seco o en el pescado o en la carne seca, no, eso allá no crece nadie, eso allá con ese montón de sal no crece a nadie. Resulta que sí crecen, crecen los halófilos, que son los que son amigos de la sal. Entonces, no nos confiemos de que ya no crece en nadie. No estoy diciendo que eso está todo lleno de microorganismos y no vamos a volver a comer pescado seco ni carne seca. No, es que hay que tener cuidado con el manejo que se le da al producto. También tenemos unos microorganismos que son de un chisme. Ellos cuentan todo lo que ustedes hacen. Se llaman microorganismos indicadores. ¿Y qué hacen estos microorganismos indicadores? Pues nos indican desde la parte microbiológica cuando ustedes hacen mal manejo de los alimentos o cuando ustedes no hacen bien la desinfección o cuando ustedes van al baño y no se me lavan las manos y vienen y dicen que sí, pero resulta que no. Entonces, todos estos microorganismos se encargan de contarnos, decir, venga, mire que aquí estamos nosotros porque ellos no están haciendo las cosas bien. Entonces, revisemos cuáles son esos microorganismos. Tenemos los aerobios, que son estos punticos que ustedes pueden observar en la imagen, y ellos nos cuentan cuando tenemos carnes, pollo, pescado, productos de mar, vegetales o frutas que estén contaminados. ¿Por qué están contaminados? Porque no se les hizo un buen manejo, no se les dio un manejo bueno en el transporte. Entonces, ellos aparecen cuando estos productos están contaminados cuando ustedes no hacen una higiene adecuada. ¿En dónde? En la cocina o en el congelador o en los refrigeradores. Entonces, ellos nos van a contar que ustedes no están bien haciendo una higiene adecuada. ¿Qué es una higiene? Pero yo estoy echando agua y estoy echando jabón. Sí, pero desinfectó, hizo la desinfección como es, utilizó el producto como era. Entonces, ojo con eso. Estos microorganismos se encargan de contarnos que no se está haciendo bien la higiene. Cuando hay contaminación por humanos o presencia de animales, ¿qué es humanos? Que nosotros estamos hablando sobre los alimentos, estamos echando chisme encima de ellos y ellos simplemente se contaminan porque nosotros a través de la saliva podemos contaminar los alimentos. O también cuando hay presencia de animales. En los restaurantes se procesan alimentos, por tanto no se permite la presencia de animales, ni gatos, ni perros, ni roedores, ni cucarachas, ninguna clase de animales. No es que tengo el gato porque saque los ratones, pues búsquese otra manera de sacar los ratones porque no se permiten gatos. Entonces, tenemos que buscar la manera de hacer el control, lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de control de plagas, cómo lo podemos hacer. En alimentos que se dañan rápido, acuérdese que en la clase pasada vimos cuáles son los alimentos perecederos. Dijimos que eran los que se descomponen rápido porque son alimentos húmedos y que tienen muchos nutrientes. Entonces, en esos alimentos nos indican que no los almacenamos bien, que la temperatura que los almacenamos no es la adecuada y por eso ellos se contaminaron. Entonces hay que tener cuidado con la cadena de frío. Si requerimos que el producto esté refrigerado, se mantiene refrigerado todo el tiempo. No es que nosotros recibimos el alimento, lo dejamos allá encima del mesón mientras termino de hacer aquí otra cosa y ahora más tarde lo guardo. No, porque él está perdiendo frío y se está empezando a descongelar y las bacterias se van a venir para ahí y lo van a contaminar. Entonces, por favor, si al restaurante le llegó el pescado o con los vegetales o lo que requiera frío, por favor, de una vez tan pronto se los entreguen, ustedes deben dejar de hacer lo que están haciendo y organizar eso de una vez o en el refrigerador o en el congelador. No dejarlo por ahí que espere tantico, no, él no debe esperar. ¿Listo? En alimentos que se cocinan, indican que si están estos microorganismos, que la cocción no está siendo suficiente, que necesitan que se cocinen durante más tiempo. Entonces, ojo con las temperaturas y los tiempos de cocción. Deben ser los adecuados. Ya en el restaurante tienen establecidos cuánto es el tiempo que se debe cocinar los productos. Entonces, debemos respetar esos tiempos
para asegurarnos que el producto quede bien cocido y no vayan a aparecernos estos aerobios mesófilos. Tenemos los mohos y las levaduras. Entonces, estos mohos, ¿qué nos indican? Que hicimos el almacenamiento de los productos de manera adecuada, tanto carnes como pollo, como pescados, como vegetales, como frutas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Oiga, pilas que ustedes están haciendo mal el almacenamiento de estos productos, en especial los productos que ya tienen algún proceso. Entonces, esos mohos y levaduras hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente los podemos ver. Entonces, hay que, cuando ustedes los vean, de una vez buscar la manera de eliminarlos, hacer una buena higiene, una buena desinfección del lugar donde ustedes vean que se está contaminando con hongos. También se presentan en las uniones entre la pared y el piso. Por eso en los restaurantes las uniones entre la pared y el piso debe ser cóncava, que sea así curva, y también entre entre el mesón y la pared para que no se nos empose el agua, sino que ella corra y no se quede ahí almacenada con el fin de que no haya presencia de hongos. Entonces, y si la hay, por favor, tomar acciones inmediatas. Tenemos la Echerichia coli y los coliformes. Estas sí son de un chisme que les digo. Es un indicador de contaminación fecal. ¿Qué nos cuentan ellas? Pues que ustedes están yendo al baño, cuando salen del sanitario, no se nos están lavando las manos. No, que sí, profe, seguro que yo sí me las estoy lavando. Venga, coloque sus manitas acá para hacer esta prueba microbiológica. Y si la prueba sale con coliformes, ¿qué quiere decir? Que no se me están lavando las manos adecuadamente o no se las están lavando. Entonces, pilas, porque si nosotros vamos al sanitario a sacar cosas de nuestros cuerpos porque ya no las necesitamos, entonces, ¿para qué se las vamos a traer a los alimentos? Entonces, ojo porque aquí podemos generar una intoxicación alimentaria. Hace muchos años, acá en Bucaramanga, empezaron a vender los cholados. Los cholados son un alimento que trae helado, trae fruta, y esa gente le estaba yendo muy bien. De repente fueron y les hicieron un análisis microbiológico a las manos de ellos. Pongan las manitas acá que vamos a mirar cómo están sus manos de contaminación. Y resulta que salieron coliformes. Entonces, ¿qué pasó? Salió en la prensa, se encontró materia fecal en los cholados, así tal cual decía el aviso en la prensa. Y la gente que se imaginó, lo que ustedes están imaginando, que se encontró materia fecal en los cholados. ¿Qué fue lo que sucedió? No fue así tal cual ustedes se lo están imaginando. Lo que sucedió es que la gente estaba yendo al baño, no se lavaba las manos cuando salía del sanitario y así empezaban a hacer los helados y lo que pasó fue que aparecieron coliformes en los helados. Y como son indicadores de contaminación por materia fecal, entonces por eso fue que se generó ese escándalo y la gente de una vez dejó de consumir ese producto. Ellos tuvieron que cerrar sus negocios. Hasta ahora, después de muchos años, están empezando a aparecer nuevamente este producto que sí se puede consumir. Lo que pasa es que las personas cuando manipulamos alimentos debemos lavarnos las manos cuando salimos del sanitario a hacer nuestras necesidades. Y no es que como nadie me ve, pues yo hago trampa y no cuento, porque resulta que mire que las coliformes sí vienen y nos cuentan lo que ustedes están haciendo. Entonces, por favor, si vamos al sanitario, debemos lavarnos muy bien las manos. ¿Cómo nos lavamos las manos? Con agua, jabón, pero las manos, ya ahorita en pandemia ya aprendieron a lavarse las manos. Nos refregamos acá entre los dedos y nos lavamos las uñas. Todo eso hay que hacerlo de manera correcta para evitar que las señores coliformes aparezcan por ahí y nos generen una intoxicación. También nos indica que puede haber contaminación del agua. ¿Por qué? Porque el agua viene de los ríos y los animales pasan por encima de ella. Entonces, por eso se hace necesario hacerle un tratamiento especial al agua para poder que nosotros la consumamos. También se presenta por una mala manipulación de los alimentos y un almacenamiento inadecuado. ¿Qué sucede? Ya les dije, estamos recibiendo los alimentos y los dejamos por allá afuera. Eso yo ahora los arreglo, eso yo ahora los meto en la nevera, eso yo ahora los pongo en el puesto. No debemos tan pronto. Llegan los productos, por favor, de una vez, o los ubican en la nevera, o los ubican en el congelador, o los ubican donde tengan el espacio organizado para poder evitar que haya contaminación.
también indican que ustedes no me están cocinando bien los productos, no están cocinando bien las salsas. Entonces, ojo con eso. El restaurante ya tiene estipulado cuánto tiempo van a dejar cocinar las cosas. Respetemos esos tiempos y esas temperaturas. No, que es que estamos apurados. No importa que estemos apurados. Necesitamos respetar el tiempo y las temperaturas para evitar una contaminación. También nos indica que hay carne, pollo, pescado, productos de mar, vegetales o frutas que están contaminadas. Entonces, por favor, mucho cuidado al manejo que le hacemos a los alimentos. Pero también nos cuentan otra cosa, que ustedes están dejando los equipos sucios, que no me están lavando bien los equipos. Sí, pero es que los estoy echando agua y jabón. Los está refregando bien, los está desarmando bien para limpiarlos bien a fondo. Seguro que sí. Pues ojo, cuando lo vamos a ver más adelante, hay que lavar, soltar muy bien los equipos, lavarlos bien a fondo y luego desinfectarlos. Pero es que ¿a qué horas? Pues a la hora hay que sacar el tiempo, hay que organizar el tiempo para incluir esta higiene y desinfección y evitarnos una intoxicación alimentaria. Porque si se genera una intoxicación alimentaria, pues muy sencillo, la gente deja ir al restaurante y si la gente deja ir al restaurante, ahí vienen qué va a pasar con nosotros. Pues nos vamos a quedar sin trabajo porque el restaurante va a tener que cerrar. Entonces, por eso es muy importante que nos organicemos, hagamos un adecuado manejo de los alimentos y una buena higiene y desinfección de los equipos. Tenemos el estafilococcus, que ese nos indica que no estamos haciendo una buena cocción de los alimentos, que la higiene y la desinfección que estamos haciendo en los mesones o en el cuarto frío o en el refrigerador o en los equipos o en la licuadora o en el lugar donde almacenamos la loza está siendo deficiente. Y también nos indica que la congelación de los alimentos no la estamos haciendo de manera adecuada. Puede ser que el refrigerador, el congelador esté funcionando mal y por eso se nos están contaminando los alimentos. También puede ser que no hayamos hecho una buena higiene y desinfección en el congelador o en el refrigerador y eso nos está generando la presencia del estafilococo. Tenemos el Clostridium botulinum y los sulfitos reductores. Estos son supremamente peligrosos, tienen una alta tasa de mortalidad. Por favor, si ustedes encuentran un enlatado que esté soplado, que esté abombado, no lo destapen. La posibilidad de que haya Clostridium botulinum es muy alta. Y el Clostridium botulinum lleva generalmente a la muerte. Tiene una tasa de mortalidad demasiado alta, porque él, al consumir nosotros el Clostridium botulinum, él tiene una toxina muy fuerte y hace que la persona muera por paro respiratorio. Entonces, ojo, este Clostridium no es muy fácil de encontrar, es muy raro encontrarlo, pero si encuentran un enlatado, como les digo, que esté soplado, no, que es que el enlatado hoy está soplado a punto de reventar, pero se vence dentro de 6 meses, no importa, no lo destapen. Es altamente probable que Clostridium estén ahí. Bótenlo, si es posible, entiérrenlo, pero no lo vayan a destapar. No, que es que yo lo destapo y lo boto, sí, pero cuando lo destape va a dejar que el Clostridium salga, entonces no destape ese enlatado. No importa que la fecha de vencimiento todavía no se haya cumplido, está bombado, no lo destapen, por favor, para evitar este microorganismo. Tenemos la salmonela. La salmonela también es otro microorganismo, no tan grave como el Clostridium, pero ella también ha ocasionado muertes y generalmente la persona que se intoxica con salmonela tiene después problemas digestivos. Entonces la salmonela se encuentra en algunos vegetales, por eso es importante que ustedes hagan higiene y desinfección de los vegetales antes de consumirlos. Estoy segura que allá en el restaurante les facilitan algún desinfectante para vegetal. Y si no, o si estamos en la casa, ¿qué hacemos? Cogemos 30 mililitros de vinagre, 5 cucharadas soperas de vinagre, las echamos en 1 litro de agua, lavamos los vegetales primero y luego los sumergimos ahí en esa agua con vinagre, los dejamos 15 minutos, los enjuagamos y ya nos quedaron desinfectados. La salmonela también es muy amiga de los huevos. Entonces, por favor,
no consumamos huevos que estén vencidos, pero no vencidos de fecha, sino vencidos que tiene grieticas la cáscara. Cuando un huevo tiene grieticas, si la salmonela está en la superficie del huevo, entonces ella se mete para la parte interna del huevo y se amaña ahí, se aloja ahí y luego cuando nosotros lo consumimos nos produce la intoxicación. Entonces, por favor, pilas con el manejo de los huevos que tengan grieticas, preferiblemente no los consuman. Recuerden, por favor, que la lucha contra los microorganismos que son malos, que nos causan daño, es de gran importancia para la salud. Por eso debemos tener medidas de precaución para evitar que ellos se alojen en los alimentos, dañen nuestra salud y descompongan los alimentos. Nuevamente, ojo, ¿les gustaría que alguien de su familia se intoxicara con algo que comió? Entonces, como no queremos intoxicar a nadie, entonces debemos tener mucho cuidado con el manejo que le damos a los alimentos, porque podemos intoxicar a nuestros clientes. Y como les digo, si el restaurante hay una intoxicación, van a cerrar el restaurante y nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces, hay que hacer un adecuado manejo de los alimentos. Por favor, las tablas de picar, esas tablas deben estar limpias y desinfectadas. Y cuando nosotros cortemos carne o pollo o pescado o pongamos ahí mariscos, productos de mar, después, tan pronto terminemos, debemos lavarla muy bien antes de colocar ahí otra cosa para picar. A veces, ¿qué hacemos? Solamente quitamos el alimento, quitamos la carne, el pollo, el pescado, los mariscos y luego simplemente pasamos un trapo y encima colocamos los vegetales. Eso no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque vamos a generar una contaminación cruzada. ¿Qué es una contaminación cruzada? Los microorganismos que estaban en el pescado se pasaron para la tabla y ahora, como picamos los vegetales ahí, se fueron para los vegetales y de los vegetales se fueron para nuestro organismo. Entonces, ojo con las tablas de picar. Cada vez que las usen debe lavarlas muy bien antes de utilizarlas para el siguiente alimento. Con todo lo que hemos hablado hoy, les los invito a que desarrollen la siguiente actividad. Entonces, de manera individual van a responder la siguiente pregunta. ¿Qué microorganismos de los que vimos hoy pueden crecer en el área donde usted trabaja? En la cocina, allá donde usted trabaja en el restaurante, o no es que yo estoy en la caja registradora, pero es que en la caja registradora también puedo generar una contaminación. Y atrás los de la cocina pueden tener mucho cuidado, pero si la persona que está en la caja registradora tocó el alimento y no tenía las manos limpias, vamos a generar una intoxicación. Entonces, ojo con eso. ¿Qué microorganismos crecen en el área donde usted trabaja? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se contaminan estos alimentos? ¿Y qué pueden hacer ustedes para evitar que se genere esa intoxicación? ¿Listo? Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Entonces, en la cocina de mi casa, ojo que ustedes lo van a hacer allá en el restaurante. En la cocina de mi casa pueden crecer bacterias coliformes. ¿Por qué? Porque cuando yo manejo los vegetales, no los lavo ni los desinfecto. ¿Y qué puedo hacer yo para evitarlo? Lavar muy bien los vegetales antes de usarlos o consumirlos y desinfectarlos. Pues para asegurarme de bajar la carga bacteriana. Entonces, recuerden cómo me van a enviar esta actividad. Me la van a enviar los que quieran, escriben en un archivo Word o hacen una diapositiva, la cargan en el WhatsApp del grupo, o si no, escriben en un cuaderno, toman la foto, la suben en el WhatsApp del grupo, o si no, me escriben en el WhatsApp del grupo la tarea en un mensaje de texto o si no, graban el audio y lo suben ahí al WhatsApp del grupo. ¿Cuándo? Debemos hacerlo antes de nuestra próxima clase. Quiero felicitar a las personas que al día de hoy ya han hecho las dos actividades que llevamos, la de la presentación personal y la de los alimentos. Entonces, y los que están atrasados, por favor, los invito a ponernos al día. Recuerden que uno de los compromisos que hicimos al iniciar el curso fue que íbamos a entregar las actividades a tiempo. Entonces, muchas felicitaciones, quedo atenta a sus inquietudes. Recuerden que si tienen una duda, me la colocan en el WhatsApp del grupo y yo por ahí les respondo. Y quedo atenta al envío de sus actividades. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima clase.